En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Leeremos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor. Bueno, muy bien. Así que el título para esta mañana es Advertencia sobre el uso del dinero. Advertencia sobre el uso del dinero. Y para ello, pues quiero entregarles una pequeña estadística antes de desarrollar algunos principios que tiene este pasaje. Y es para que tú lo puedas meditar y reflexionar. ¿Tú sabías que el 1% de la población, o sea, el 1% de los ricos, tiene más dinero que todas las personas del mundo? O sea, en el 1% de la población está concentrada la riqueza de todo el mundo. Qué iniquidad tan grande, pero tan tremenda, ¿no? Otro datico del año pasado. Las 10 empresas más importantes del mundo, obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de cerca de 180 países en el mundo. O sea, las 10 empresas más importantes del mundo obtuvieron, por supuesto, muchas más riquezas que 180 países, cuando se habla de qué, de los ingresos públicos. Démonos cuenta cómo se concentran las riquezas. Y precisamente este pasaje nos habla de ello. Vamos a mirar dos principios muy importantes de estos 6 versículos. El primero, a manera también como de pregunta: ¿cuál es la actitud que tenemos del dinero y cuál es el uso que le damos? ¿Cuál es la actitud que tenemos del dinero y cuál es el uso que le damos a ese dinero? Bueno, vamos entonces a desarrollar ese principio que planteamos a través de este pasaje. Lo primero que tenemos que señalar que la Biblia nos habla es que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es el dinero, porque la Biblia nos habla de personajes que tuvieron mucho dinero o que tuvieron muchos bienes. El problema es el amor al dinero. Miremos algunos personajes que tenían muchos bienes y que la Biblia lo registra para poder entender ello.
para poderlo entender. Miremos Génesis 13:2 y vamos a mirar allí un personaje de las Escrituras. Su nombre es Abraham. Génesis 13:2, donde la Escritura nos dice lo siguiente de Abraham. Dice así: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era una persona riquísima, es decir, tenía muchísimos bienes que se veían concentrados en ¿qué? En ganado, en plata y en oro. Además, tenemos que reseñar que Abraham era una persona de fe. Abraham era una persona generosa. ¿Por qué generosa? Tú te das cuenta que cuando estaba con Lot, él permitió que Lot escogiera la tierra. Él lo permitió. Él esperó a que en este caso Lot escogiera la tierra. No él dijo, no, yo escojo esto. No, él permitió que en este caso Lot escogiera la tierra. Además, Abraham era una persona de obediencia. Bueno, miremos otro personaje que está en Primera de Reyes 10:23. Primera de Reyes 10:23. Ahora vamos a hacer referencia a el rey Salomón. Primera de Reyes 10:23, donde la Escritura nos dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. ¿Qué quiere decir ello? Que Salomón era un hombre extremadamente rico. Aparte de esa riqueza, pues tenía sabiduría. Démonos cuenta que la Biblia nos está registrando de personas que tenían riqueza, que tenían bienes. Miremos un ejemplo ahora del Nuevo Testamento. Para mirar ese ejemplo, vamos a tomar Mateo 27:57. Mateo 27:57. Y vamos a encontrar allí un hombre que se llama José de Arimatea. Bueno, dice la Escritura en Mateo 27:57 lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Démonos cuenta, un discípulo de Jesús rico, que seguía a Jesús. Pero nos vamos a dar cuenta que este era un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque él es el que se está encargando allí precisamente de solicitar el cuerpo de Jesús. Está pendiente del cuerpo de Jesús. Está pendiente del cuerpo de su maestro. Entonces, este era un rico, pero un rico piadoso. Un rico dadivoso. O sea, el problema no es que la persona sea rica. El problema es el amor que le da al dinero y cómo lo está usando. Así que vamos a ver precisamente ese pasaje de la raíz de todos los males es el amor al dinero. Miremos ese pasaje. Primera Timoteo 6:10, la advertencia que nos entrega la palabra de Dios. En Primera a Timoteo 6:10, donde la Escritura nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí nos estamos dando cuenta qué es lo que nos dice Santiago en los primeros 3 versículos. Por eso Santiago, ¿sabes qué? Que llega y dice, cuando tenemos nuestro pasaje principal, le dice a los ricos: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Porque esos ricos tenían su mirada en el dinero. Y entonces allí Santiago les está diciendo: esas riquezas que están podridas, esas ropas están comidas de polilla, porque lo que están haciendo es atesorando todo aquí en la tierra. Y vamos a mirar precisamente algunas características de esos ricos, ¿no? Y vamos a mirarlo bajo 3 líneas, esos ricos. Vamos a mirarlos bajo 3 líneas. Porque recordemos, dice, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Miremos 3 líneas de los ricos. Para los ricos, el dinero es lo primordial. Me refiero a los ricos desviados, ¿no? Porque ya vimos que puede haber ricos piadosos, ricos en la Biblia, que realmente ponen su confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, miremos entonces los ricos que no tienen en cuenta a Dios. Entonces, primero, para ellos el dinero es lo primordial. El dinero es lo primordial. Segundo, ellos buscan los placeres del mundo. Ellos buscan los placeres del mundo. Tercero, viven de las excentricidades. Viven de eso. Entonces, tienen lo más costoso, los lugares más costosos, el sitio donde le cobren más. Para ellos les agrada vivir de eso. Son el centro de atención. Ellos son el centro de atención y no se sacian de tener. No se sacian de tener. Esa es una primera línea. Te lo repito rápidamente. El dinero es lo primordial, buscan los placeres del mundo, viven de las excentricidades, son el centro de atención y no se sacian de tener. Pero hay otra línea. Y esa otra línea nos dice que hay unos ricos que son esclavos del trabajo. Ellos son llenos de codicia y de hipocresía. Esos son esclavos del trabajo, que lo único que quieren es trabajar. ¿Para qué? Para amontonar. Además de eso, pues son llenos de codicia y en ellos hay hipocresía. Y miremos una tercera línea. Los que quieren enriquecerse y están en ese proceso y entonces les gusta aparentar, vivir de las apariencias, porque ven el modelo de ese rico que todo lo tiene ese rico. Entonces, ¿qué? Están llenos de apariencia, anhelan ser como esos ricos y mientras están en ese proceso anhelando, pues toda su vida es llena de apariencia no más. Miremos pasajes bíblicos precisamente sobre ello, sobre estos elementos que hemos dicho. Eclesiastés 5:10, donde las Escrituras nos dicen lo siguiente. Dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mira que ahí comienza ese pasaje, el que ama el dinero. ¿Sí ves? El que ama el dinero no va a estar contento con lo que tiene nunca, porque realmente él ama el mucho tener. Pero la Escritura nos dice, no sacará fruto. ¿Qué quiere decir ello? Que esa persona no está cosechando o no está trabajando o no está sembrando para el reino de los cielos, ¿no? Nada de eso. Todo lo está haciendo ¿para qué? Para la tierra. Y entonces ahí nos dice que eso es vanidad. O sea que es algo que no sacará para nada provecho. Porque la Biblia nos dice que todo lo que está en el mundo es temporal. Todo lo que está en el mundo es temporal. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:7. 1 Timoteo 6:7, donde la Escritura nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cómo hemos venido a este mundo? Sin nada. ¿Y cómo nos iremos? Sin nada. Cuando entendemos eso, empezamos a despegarnos de las cosas materiales. Nos despegamos. Gloria a Dios, porque el Señor nos provee, nos sustenta, nos da un techo, nos da un medio con que transportarnos, nos permite vestirnos, nos da el alimento, pero estamos entendiendo que nosotros nos vamos a ir sin nada. Sin nada, entonces, ¿qué? Nos desprendemos, empezamos a ser desprendidos de las cosas materiales, desprendidos. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos el proceso de la vida.
Miremos qué nos dice Génesis 3:19. Génesis 3:19. Donde las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente, en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Volveremos al polvo. Eso nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Volveremos entonces qué? Al polvo. Eso nos lleva a entender precisamente que nosotros estamos de paso. Entendemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo estamos, pero no somos del mundo, porque nuestra estadía en este mundo es temporal. Nuestra estadía es temporal y los años pasan rápidamente. Entonces, vamos a mirar también otro pasaje que nos va a ilustrar un poco más lo que estamos haciendo referencia. Lucas 16:19 al 23. Y ahí vamos a ver una historia muy pero muy especial. Lucas 16, versículos 19 al 23. La historia de el rico y Lázaro. Ahora, la salvación no tiene nada que ver con que una persona sea rica o sea pobre. La salvación tiene que ver con que una persona tenga a Jesús. Una persona rica que no pone su mirada en el dinero, sino su mirada en Jesús, al cielo. Claro. Una persona pobre, pues también que ponga su mirada en Jesús, porque también habrá pobres que nada con Jesús, ¿no? Entonces, miremos esta historia muy interesante de esos primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué nos dice estos versículos? Miremos el 19. Dice, había un hombre rico. Pero mira, cuando estamos mirando el hombre rico, estamos ya viendo sus características, porque uno lo lee y uno dice, y bueno, ¿y por qué en este caso, pues este hombre rico va al tormento? Va a estar separado de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Pero cuando leemos esos primeros versículos nos vamos a dar cuenta que tiene algunas características este hombre rico. Se vestía entonces de púrpura y de lino fino, es decir, ostentoso. Una persona que llama la atención, por eso estábamos hablando de las características de los ricos, ¿no? Una persona que está llamando la atención, ¿no? Se viste de una manera ostentosa. Ah, yo tengo dinero, yo soy el rey del mundo. Y entonces dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Los mejores manjares, la comida más especial. ¿Para quién? Para ese rico. Pero mira que el versículo 20 nos habla de un mendigo, una persona que no tiene nada, que estaba allí echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ¿sabes qué? Él estaba esperando que ese rico le compartiera. El rico, nada de nada, ¿no? Nada de nada, nada de nada. Porque nos dice la Escritura que en el versículo, por ejemplo, 21, que ansiaba saciarse de las migajas, de algo pequeño, algo mínimo, de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mira qué situación la de este mendigo. Muy triste, ¿no? Aparentemente muy triste en este mundo, ¿no? Muy, pero muy triste. Pero ¿sabes qué? Es que este mundo pasa. Y aparentemente, ese desconsuelo, aparentemente esa tristeza, ¿de quién? Del mendigo, todo cambió.
para una eternidad. Porque mira, el siguiente versículo nos dice que aconteció que murió el mendigo, ¿y para dónde fue? Se fue para el cielo. Se fue para el cielo. Los ángeles lo llevan para el cielo. Y mientras tanto, el rico fue sepultado, ¿y a dónde fue a parar? En el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es ese Hades? Para poder entender un poquitico. La morada de los muertos, lugar de los malvados antes del juicio final en el infierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rico quedó excluido del cielo. El rico quedó excluido del cielo, ¿por qué? Porque era una persona soberbia, era una persona que había depositado su mirada, ¿qué? En lo material, en las riquezas. Nunca le compartió al mendigo. Y mientras tanto, ¿el mendigo qué? Con Abraham, en el seno de Abraham. Los ángeles lo llevaron. Y en el Hades, cuando abre sus ojos, ¿el rico qué? En tormentos eternos. Mira, entonces uno dice, ay, cómo estoy sufriendo, mira, mi economía, una cosa, lo otra, pero ¿sabes qué? Si tú tienes la mirada en Jesús, lo que viene es indescriptible para ti. Porque describir la maravilla del cielo, de la eternidad, nos quedamos cortos frente a eso. Mira, ahí está un ejemplo de lo que sucede frente al rico, frente a la persona que no busca de Dios y frente a la persona que busca de Dios. Y vuelvo y reitero, la salvación no tiene que ver con ricos o pobres, ¿no? Todos los pobres para el cielo y todos los ricos para el infierno. No es así, no es así, porque hay personas piadosas que tienen mucho dinero, pero son piadosas, son dadivosas, aman al Señor. Lo que tienen en esas riquezas, ¿qué es? Es una añadidura, ¿sí? Y no quiere decir que entonces que todos los pobres irán al cielo, no, porque si no reconocen a Jesucristo, si no reconocen al Señor, entonces, bueno, este es un buen pasaje que nos lleva a la reflexión precisamente de lo que estamos leyendo de Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Bueno, sigamos mirando otros pasajes bíblicos. Pero antes de mirar otros pasajes bíblicos, una pregunta para que respondamos en nuestros corazones. ¿Quieres una buena vida ahora o en la eternidad? Para que la respondamos en nuestros corazones. Una pregunta como especie de break. ¿Quieres una buena vida ahora o en la eternidad? Recuerda que todo lo que tenemos es prestado. Ageo nos dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea que si nosotros en estos momentos tenemos dinero en nuestros bolsillos o en nuestras carteras, pues sabes que eso es prestado, porque la Biblia nos dice que Dios es el dueño. Dios es el dueño. O sea, lo que tenemos es prestado. Eso nos permite entender el manejo de los recursos y el uso del dinero. Bueno, sigamos avanzando. Vámonos a Hechos 20:33. Hechos 20:33, donde las Escrituras nos dicen lo siguiente. Hechos 20:33. Dice allí el apóstol Pablo, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Si ves, aquí tenemos una enseñanza en el libro de los Hechos con respecto a el trabajo que desarrolla el apóstol Pablo en sus viajes misioneros para llevar el mensaje de Dios. Y él nos dice allí en el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Porque sabes que en la antigüedad así se veía las personas ostentosas, ¿no? Las personas ostentosas como buena plata, buen oro, buenos vestidos, ¿no? Cantidad de vestidos. Entonces se veía que esa era una persona que pudiente, una persona rica. Y entonces allí el apóstol dice, yo no he codiciado nada de eso. No me interesa nada de eso. Porque él está mirando ¿qué es? La salvación, la
eternidad. Y miremos la advertencia que tenemos en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 20. Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 20. Efectivamente, la Biblia nos habla mucho de bienes, de riquezas, de dinero, pero nos habla también de sus advertencias. Muchísimas veces, y ves, varios pasajes hemos mirado así, de primera mano. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjate que estas palabras en el marco del Sermón del Monte acompañan las palabras ¿de qué? De Santiago, cuando nos está diciendo, por ejemplo, en el versículo 2, que dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Mira, ahí nos está haciendo mucha referencia a lo que estamos leyendo en Mateo, ¿no? En Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra? Porque esto es temporal, como lo hemos visto a través de los pasajes anteriores. Básicamente, porque esto es temporal. Y si hacemos tesoros en la tierra, pues como nosotros nos vamos, le quedan a otros. Entonces, no. Porque esto es temporal. Esa es la advertencia. Y entonces nos dice que más bien nosotros debemos hacer ¿qué? Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo, porque allí no llega que ni la polilla, ni el orín, y mucho menos va a llegar allá el ladrón. Allá no va a llegar el ladrón, allá no hay ladrones. Una buena noticia para que podamos tener presente. Allá en el cielo no hay ladrones. Aquí en el mundo sí. Y de muchas características, ¿no? Hay ladrones muy bien vestidos, de esos que llaman de cuello blanco, ¿no? La corrupción. Esos muy bien vestidos, que están en lugares muy importantes de los gobiernos. Allí hay ladrón. Como también hay ladrones, el que está en la calle, ya hace lo que se llama el popular raponeo, ¿no? Tiene uno un celular o algo y se queda hablando solo uno, ¿no? Mira, pero en el cielo no habrá nada de eso, nada de eso. Y nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que ahí estamos desarrollando ese primer principio que hemos dejado de Santiago. Miremos el segundo, que hace parte de los versículos 4 al 6 del pasaje central de Santiago. Recuerda que cuando hablamos del primero es cuál es la actitud que tenemos al dinero y su uso. Y el segundo principio es: el amor al dinero es familia del abuso y de la opresión a los más necesitados. El amor al dinero es familia del abuso y de la opresión a los más necesitados. Básicamente eso lo encontramos en los versículos 4 a 6 de Santiago, pero acompañemos este soporte bíblico principal con otros. Por ejemplo, con Deuteronomio 24:14. Deuteronomio 24:14. Busquemos allí en nuestras Biblias. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Es que generalmente el rico se aprovecha del pobre. ¿Cómo se aprovecha? No le paga lo justo, lo maltrata, lo humilla. Eso hace el rico. Y aquí la palabra de Dios, una gran advertencia, ¿no? No, los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios no hacen eso. Miremos otro pasaje que nos ayuda a entender ello. Jeremías 22:13. Jeremías 22:13, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ay
del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Entonces la persona trabaja, desarrolla sus labores, llega el pago, se lo retienen, no le pagan lo justo, lo maltratan, lo humillan. Y la persona está trabajando honestamente. Pero entonces, ¿qué hace el rico? Hace opresión. El rico hace opresión. Entonces entendemos que la codicia, la corrupción, el estilo de vida de los ricos va a tener sus consecuencias. La codicia, la corrupción, el estilo de vida de los ricos y de los famosos tendrá sus consecuencias. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje de Santiago. Tendrá consecuencias eternas. Consecuencias eternas. Y para algunos no solamente eternas, sino también temporales. Porque algunos ricos hacen algún mal negocio y vienen los dolores, ¿no? No solamente las consecuencias serán eternas, destituidos de Dios, sino también temporales, porque hemos visto algunos casos, ¿no es cierto? Algunos han podido detectar algunos casos donde una persona tenía mucho dinero y quebró. Hasta ahí llegó todo. ¿Sí? Tenía posesiones, tenía buena cantidad de dinero, hizo un mal negocio, ¿por qué? Por la codicia y quebró. Quiero ponerte un pequeño ejemplo de algo que he escuchado en periódicos y que algo sucede aquí en Colombia, quizás en otros países donde escuchen este mensaje de pronto también. Y quiero relatarles algo bajo estas características. Una persona que la llaman, la contactan y le dicen que tienen un buen negocio para hacerle, un buen negocio para proponerle, que saben que es una persona que tiene dinero y que obviamente este negocio le va a generar muchas más riquezas. Generalmente lo citan a sitios específicos, fuera de la ciudad. De este relato que les estoy diciendo, lo citaron por ahí cerca a Mesitas del Colegio, muy cerca aquí a la ciudad de Bogotá. Le dijeron, mire, y está el negocio listo, pero véngase con la menor compañía posible, porque esto de todas maneras es delicado. Pero la persona se fue, y allí ¿qué pasó? La persona tenía que llevar igual un dinero. Le toman el dinero y no eran 100,000 pesos, no era 1,000,000 de pesos, ¿no? Era una gran cantidad de dinero, y ¿qué? Lo asesinan, lo matan. ¿Ve? Ahí terminó todo eso. ¿Por qué? Por querer más. Uy, qué negocio, qué cosa que vamos a hacer, ¿no? Eso ha pasado bastante. Entonces, ahí está ese ejemplo. Así que el amor al dinero es el fruto de un corazón hedonista. ¿Qué es un corazón hedonista? El amor al dinero es el fruto de un corazón hedonista. El hedonismo es una doctrina filosófica que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Eso es una persona hedonista, que considera el placer, los placeres mundanos, como el objetivo de la vida. Eso es, te lo reitero, el hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Entonces, miremos estos últimos pasajes que nos van a hacer reflexionar sin duda alguna. Lucas 21, 1, 4. Lucas 21, 1, 4. Miremos estos últimos pasajes. Lucas 21, 1, 4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas.
Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En este pasaje vamos a encontrar a Jesús hablando de la viuda y también hablando de los ricos. Y mira que dice ahí la Escritura, volviendo a retomar el versículo 1, levantando los ojos, está hablando de Jesús, vio a los ricos que echaban, ¿qué? Sus ofrendas. Entonces alguien diría, bueno, pues está muy bien, ¿no?, que los ricos hagan eso. Pero mira que Jesús fue mucho más allá de eso. Porque Jesús también vio a una viuda. O sea, estaba el rico y la viuda. Si tú te das cuenta, esto es muy parecido a la historia que vimos en Lucas. Un rico y un mendigo, uno bien pobre. Aquí vemos una viuda que está también en una situación precaria. Y una viuda, vamos a entender en ese tiempo que las viudas quedaban prácticamente a la deriva, porque moría el sacerdote, el jefe de la casa, que era el que, o es el que tiene que dar el sustento, el que tiene que dar la provisión, y se murió. La viuda quedó a la deriva. Y mira lo que nos dice allí la Escritura, el versículo 3. ¿Qué hace? El versículo 2. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Qué son esas 2 blancas? Son para la época monedas de cobre, las más pequeñas que se usaban en Palestina, es decir, las de menor valor. Entonces, traigámoslo para hoy en día. 2 monedas del menor valor que hayan hoy en día acá o en cualquier país, del menor valor. Y entonces va esa viuda y las deja en el cofre de las ofrendas. Eso hace la viuda. ¿Y sabes qué dice Jesús? Dice que la viuda echó más que todos. Y entonces uno dice, ¿cómo va a echar más que todos si echó 2 monedas de la menor denominación? Pero es que Jesús estaba hablando en un campo espiritual mucho más amplio. Es que el mundo nos limita, pero si cuando vemos el campo espiritual es mucho más diferente. Mucho más diferente. El mundo nos limita, hasta aquí llegamos. No hagamos más, hasta aquí llegamos. Pero cuando vemos el campo espiritual dice, vamos adelante, avanzamos. Entonces, nos dice el versículo 4, nos da la explicación. Porque todos aquellos, ¿quiénes? Los ricos, todos aquellos ricos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. ¿Sí ves? De lo que les sobraba echaban para la ofrenda a Dios. O sea, Dios en el último lugar. Primero sus temas materiales. Primero, ¿qué? Sus lujos. Lo último, Dios. ¿Y lo hacían para qué? Para que los demás miraran que los ricos se echaban. Lo hacían para eso nomás, para hacerse notar, pero no lo estaban haciendo, ¿qué? De corazón. Y estaban echando, ¿qué? O estaban dando las sobras. Pero esta viuda que no tenía sustento, porque vuelvo y digo, es viuda, no tenía sustento. ¿Sabes qué hace la viuda? Echó todo lo que tenía. Y entonces, ¿cómo iba a hacer para comer? ¿Cómo iba a ser para tener vestido? La Biblia nos habla de que estemos contentos desde que tengamos comida, vestido, y estemos guardados, tengamos un techo, ¿no es cierto? Estemos contentos con ello. Y entonces si la viuda echó todo eso, ¿sabes qué? ¿Por qué la viuda hizo eso? Porque ella estaba mirando la eternidad. Ella estaba entendiendo que Jesús es el que sustenta, Jesús es el que provee. Hoy no tengo, pero Dios me va a sustentar y voy a dar con alegría. Voy a dar, ¿qué? De lo más profundo de mi corazón, es decir, con amor. Y ahí está la viuda que no tenía. Y esto nos da una reflexión muy grande. En este lugar no es ninguna obligación dar. Pero algo Dios hace para que tú des. Para que tú des.
Porque si tú no das, es como si Dios no te bendijera. ¿Sí ves? Miremos el último pasaje bíblico. 1 Timoteo 6, 17, 19. 1 Timoteo 6, 17, 19. Dice la Escritura lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mira, en este pasaje vamos a encontrar como el resumen, en este pasaje bíblico, antes de que lleguemos a la aplicación. ¿Qué nos dice? A los ricos de este siglo, si quieren ir al cielo, pues mira, que no sean altivos. No se puede ser uno altivo. El rico no puede ser altivo. Pero esto también pasa. Recuerda que cuando hablamos de los ricos hablamos de 3 clases, ¿no? Uno que vive esclavo del trabajo, otro que solamente vive en disfrute del mundo, y otro que quiere aparentar para llegar a ser rico, que está aparentando, ¿no? Puras apariencias. Entonces eso va ahí, ¿no? Que no sean altivos. Ni que pongan la esperanza en las riquezas, porque esas riquezas son efímeras. Esas riquezas hoy están, mañana no se sabe, lo cual no lo confirma el pasaje, que nos dice que son ¿qué? Que son inciertas. Sino que la mirada debe estar ¿en quién? En Dios, en el Dios vivo. Eso fue lo que hizo la viuda, porque ella entregó todo, no pensando, ay, me voy a quedar sin nada, y ahora, entonces como me quedo sin nada, no doy nada, porque como me voy a quedar sin nada, pues no doy nada. No, eso no pensó la viuda. Ella, la viuda, tenía la mirada en Dios, y aquí el pasaje, el apóstol Pablo, a través de esta carta a Timoteo, nos dice lo mismo. Y nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Qué quiere decir ello? Es que si somos fieles con el Señor, pues el Señor nos va a bendecir. El Señor nos bendice si somos fieles con el Señor. Y para ser fieles con el Señor es que Dios, primer lugar. Dios, primer lugar. Pero alguien dice, no, yo vengo a la iglesia, pero realmente le das el primer lugar a Dios. Es que el primer lugar a Dios no es venir a la iglesia, porque apenas esa es una partecita. Esa es una partecita. Es muchísimo más, ¿no? Entonces, lo vamos entendiendo. Y dice a las personas, y en este caso también a los ricos, bueno, el pasaje nos está hablando de los ricos, dice, que hagan bien, que sean ricos, ¿qué? En buenas obras. Claro, porque Dios entonces bendice a esas personas, y esas personas desarrollan una labor ¿en qué? En buenas obras. Nos dice ahí la Escritura, en buenas obras. ¿Qué más nos dice ahí? Que sean dadivosos, generosos, con el necesitado, con las viudas, con los huérfanos, con el extranjero. Tenemos que ser dadivosos, tenemos que ser generosos. Pero ese es un principio que está para los ricos, pero lo que lo debemos tener nosotros, esos principios lo debemos tener. ¿Qué más nos dice allí? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Si ves, atesorando, tesoros en el cielo. No en la tierra, donde la polilla y el orín, y viene el ladrón y ¿qué? Hurtan. Y mira que el pasaje nos dice atesorando para lo porvenir. ¿Qué va a venir? La eternidad. Es que todos tenemos una eternidad. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de eternidad, tenemos que entenderlo bajo estas características. El alma es eterna. O sea, Dios nos creó en un punto y nos creó bajo un punto de la eternidad. Pero nosotros entonces solamente miramos lo que tenemos al frente, de resto no más.
Y si al frente vemos problemas, dificultades, eso es lo que reflejamos. Pero si viéramos que pasado el frente hay mucho más, eso nos permite que luchar, avanzar, poner nuestra mirada en Cristo, aún en medio de la prueba, para que Él que nos levante y podamos seguir adelante. Eso es. Miremos estos puntos finales de aplicación. Puntos finales de aplicación, que es como un resumen de lo que hemos visto. Hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Segundo, no debemos poner nuestros deseos en las cosas materiales. No debemos poner nuestros deseos en las cosas materiales. Tercero, debemos hacer buen uso de nuestros bienes. Debemos hacer buen uso de nuestros bienes. Cuarto, darle la gloria al Señor, porque Él es dueño de todo. Darle la gloria al Señor, porque Él es dueño de todo. Quinto, demos con alegría. Quinto, demos con alegría. Ahí están esos 5 principios de aplicación. Porque cuando demos algo, demos con alegría. Si vamos a ofrendar a la iglesia, demos con alegría. Si vamos a ayudar a las personas, hagámoslo con alegría. No con lamento. Porque si ves, si tenemos lamento, ay, voy a ayudarle a esta persona. No, nos está diciendo que nuestro corazón está desviado y que nuestro destino es el infierno. Eso es. Pero si lo hacemos con alegría, ¿no es cierto? Por eso la palabra de Dios nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ¿cierto? No es con la tristeza, ¿no?, que se hace, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si ves, demos con alegría, lo que hagamos, démoslo con alegría. Hay tantas cosas en la cual podemos ayudar. No tengo. No miramos la eternidad. Hay tantas cosas por hacer realmente y tanta necesidad, ¿cierto? Bueno, así que ahí está esa aplicación para que la atesoremos en nuestro corazón. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.